Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oficialmente estamos comenzando esta orientación. Mi nombre es Avril Lloyd y yo soy la directora de OVC, Traffic in Collective, que es uno de los proveedores que ayudan a apoyar este taller. Y estoy aquí muy emocionada por estar aquí con ustedes y ofrecer esta ayuda. Una bienvenida rápida, muchas gracias por decir hola en el chat, por decir de dónde vienen, los pronombres y qué es lo que más les gusta del otoño. Vamos a comenzar hoy. Hoy tenemos mucha información. Entonces, solo quería recordar que todo se va a grabar hoy. Podrán tener acceso a la grabación, el PowerPoint, cualquier tipo de información y recursos. Gracias por estar aquí con nosotros y si necesitan cualquier tipo de asistencia técnica, Jamel ya ha dicho hola en el chat y su información aparece aquí en la pantalla, también aparece en el chat y él va a ayudarnos para apoyar cualquier tipo de problema que puedan tener con la tecnología hoy y de nuevo, bienvenidos. Entonces, la orientación de hoy se va a ofrecer tanto en inglés como en español. Para acceder a la línea en español, por favor, hagan clic en lo que es la opción de interpretación en la parte inferior de la pantalla y ahí podrán seleccionar el idioma que prefieran, inglés o español. Y si podemos volver otra vez, Vanessa va a explicar cómo poder encontrar ese botón. Bueno, tenemos interpretación en directo que está disponible en la parte inferior de su pantalla y Vanessa y su equipo están disponibles también en ese canal de español y de nuevo todas las grabaciones del webinario, tanto en inglés como en español, van a estar disponibles. Entonces, tenemos muchas formas para poder participar. De nuevo, si necesitan espacio para hacer preguntas, ya lo tienen ahí en el chat. Bienvenidos y de nuevo esta es la forma en la que pueden hacer preguntas o en la que pueden, por ejemplo, si tienen una pregunta, pues en la que la pueden hacer, por favor. Y también de paso compartan cuáles son las cosas que más les gustan del otoño, porque ese es el propósito para el chat. Vamos a hablar también de lo que sería la opción de preguntas y respuestas en un minuto y también vamos a utilizar una aplicación que se llama el Mentimetro. Habrá una diapositiva que vendrá y en esa diapositiva tendrán un código QR y pueden utilizar su teléfono, pueden ingresar el código y voy a repasar todo esto de nuevo, entonces no se preocupen. Estoy intentando sé que están intentando tomar notas, entonces vamos a ir despacio y lo vamos a explicar todo. Preguntas y respuestas. Esta es la función donde pueden hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, Abri, ¿cómo podemos comenzar este libro de cocina? Eso no es la función de las preguntas y respuestas, responder eso, pero igual aquí podemos preguntar. En la guía financiera no encontré esto específico, por favor, o tengo esta pregunta de mi equipo. Ese tipo de preguntas son las que pueden hacer en el apartado de Q&A o de preguntas y respuestas. Esas preguntas, algunas de ellas se van a responder aquí durante este taller porque tenemos aquí a personal especializado que puede responder sus preguntas en tiempo real. Si hay una pregunta que sea fantástica y que sea, uy, yo necesito mejor responder esa pregunta, o necesito una respuesta más en detalle, pues también podrán utilizar esa opción y les vamos a dar recordatorios a lo largo de esta presentación. Entonces, hoy van a recibir mucha información. A medida que comencemos hoy, yo quiero que todos ustedes entiendan de nuevo que esta sesión se está grabando. Hay varias personas en la línea, nosotros vamos a estar disponibles hoy y después de hoy para responder cualquier pregunta que les quede. Simplemente siéntense, disfruten la experiencia de escuchar toda la información que les vamos a dar y también las experiencias de nuestros beneficiarios. Y muy bien, de nuevo.
Vamos a hacer un mentímetro. Y esto es una forma de participar. Si tienen su teléfono a mano, simplemente escaneen el código. O también pueden ir al enlace que aparece ahí y ahí tienen el código para ingresar en el mentímetro y en la pregunta específica. O sea que pueden utilizar el enlace, pueden utilizar el código QR y el código de ingresar es 13924720. Y si quieren simplemente observar, relajarse y decir, hoy es martes, no me apetece hacer el mentímetro, eso está bien también. Entonces, la primera pregunta, menti.com 13924720. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted trabajando en el ámbito contra la trata? Entonces, de 1 a 3 años parece que es el espacio predominante aquí hoy. De 4 a 6 es como, no, nosotros también estamos aquí y nosotros agradecemos mucho su trabajo. 10 o más años. Me encanta. Muy bien. Unas respuestas fantásticas y muy buena participación. Muchas gracias por estar aquí. De 7 a 9 años. Sí, sí, absolutamente fantástico. Muy bien, ganando 10 años. Tenemos varias personas nuevas, pero también tenemos un porcentaje de asistentes que llevan haciendo esto mucho tiempo. Yo llevo más de 20 años trabajando en servicios para víctimas y este es el momento en el que yo aprendo. El código para hoy, para el mentímetro, es 13924720. Se encuentra además en la parte superior de la pantalla y buen trabajo, Christine. Buen trabajo, gracias por ayudarnos. ¿Cuánto amor hay aquí? Me encanta, me encanta. Muy bien, un par de preguntas más para afianzarnos bien en el tema de hoy. ¿Cómo describiría su papel de la mejor manera? ¿Complicado? Como gestor, como supervisor, como mediador, como administrador de subvenciones, analista, educador, gestor de casos, líder, gestor de programas, director, personal de apoyo, de múltiples formas, ¿no? Muy bien, solucionador de problemas. Pueden hablar conmigo de forma directa. Podemos solucionar problemas. Me encanta, me encanta. Gestor de programas, abogado, analista de información. Es que me encanta todas estas palabras me encantan. Muy bien. Coordinador de operaciones. Esto no se podría hacer sin ningún coordinador. Gestor de subvenciones, director ejecutivo. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido, bombero. Hoy tenemos un grupo muy variado, me encanta. También tenemos en el chat director financiero, me encanta, director ejecutivo. Eso es lo que pasa cuando uno lleva haciendo esto muchos, muchos años. Me encanta, me encanta, me encanta. Director de finanzas, líder de equipos, me encanta, me encanta, me encanta. Jefe financiero, una persona que cubre muchas funciones distintas, me encanta, me encanta. Coordinador, capacitador. Entonces, aquí solamente una pieza que quisiera añadir es que todos nosotros hacemos este trabajo juntos y necesitamos que todo el mundo haga el trabajo bien. Entonces, sí, absolutamente. Clarificador de papel. Muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a aclarar los papeles. Me encanta, me encanta. Fantástico. Muchas gracias por participar. Muy bien, gracias. Fantástico. Muy bien. Y todo esto lo hacemos juntos. ¿Qué es lo que más les emociona a la hora de comenzar esta subvención? Y de nuevo, el mentímetro, el código es 13924720. Si se acaban de unir, también tenemos esta presentación tenemos también un canal de español, entonces si quieren acceder a la interpretación al español de esta presentación, simplemente vayan a la parte inferior de la pantalla. Estamos cubriendo qué es lo que más les emociona. Muy bien, cubrir la brecha, seguir trabajando, aumentar la capacidad, crecimiento, colaboración. Esto es divertido simplemente verlo y el impacto que todos ustedes están haciendo en distintos territorios, en todo el país, el impacto tan positivo, la colaboración, el aprendizaje, todas las posibilidades que esta subvención hable para nuestros clientes, sí.
Sí, sí. Tenemos un buen día, ponemos ese acento porque eso es lo que importa. Hoy es martes, estamos teniendo un buen día juntos. Y muy bien, entender nuestra misión, expandir servicios, crear diferencias significativas, mucho, mucho que tiene que ver con crecimiento, con aumentar. Este es el espacio donde necesitamos estar en 2023. Romper barreras. Muy bien. Sí, me encanta además que todo se mueva, excepto la palabra aprendizaje justo en el medio. Y para mí estar en este trabajo, esta es mi temporada de aprendizaje y también de desafiar aquello que sé y aprender más sobre lo que no sé, aumentar el impacto, aumentar la colaboración. Ahí es donde nos estamos centrando hoy, fantástico. Y ustedes también, mm, todos estos resultados los estamos viendo gracias al Mentímetro y gracias a su colaboración. Entonces, ahora que vamos a dar inicio, vamos a aprender dónde estamos y entonces, muchas gracias y Darian ahora va a tomar la palabra. Gracias, hola a todos. Mi nombre es Darian Hanrana, y yo soy una especialista del programa de justicia para víctimas en la Oficina para Víctimas de Delitos o la UVC. Para nosotros es un placer que se hayan unido para recibir una visión generalizada para la planificación de la solicitud de propuestas. Y antes de comenzar, bueno, gracias por participar en el Mentí, en el chat. Antes de comenzar, solamente pensé que podría ser útil tener aquí una imagen de todas las personas que trabajan en esta oficina en aras de no aumentar la carga. Vamos a tener las cámaras apagadas, pero aquí sí que tenemos en esta diapositiva todas las personas que participan y entonces hoy se van a unir conmigo algunos de esos compañeros que aparecen aquí y ellas van a presentar porciones de este webinario hoy y varios miembros del personal también van a estar ayudando, respondiendo preguntas en el chat. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar a la siguiente presentadora, quien nos va a ayudar a dar iniciado, Natalia. Hola a todos, como ya ha dicho Daria, mi nombre es Natalia Aguirre y yo voy a estar mostrándoles lo que sería la primera parte de la presentación. Por supuesto, algunos objetivos que tenemos hoy para esta orientación. El primero es verdaderamente entender que ustedes entienden cuáles son los objetivos de la OVC, cuáles son los requisitos y las expectativas para la concesión. En segundo lugar, es darles a ustedes las herramientas para que puedan ubicar, entender y navegar los sistemas del Departamento de Justicia. Y finalmente, enseñarles a ustedes para que sepan los elementos específicos de la concesión de subvenciones de la OVC y también enseñarles dónde hay recursos útiles y apoyo disponible. Antes de comenzar, yo voy a mostrar un poco más lo que es la Oficina para Víctimas de Delitos y también la división específica. Y vamos a pasar la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Aquí es donde ya tenemos problemillas técnicos y está bien. Lo que voy a hacer es seguir hablando. Entonces, la misión de la VC es aumentar la capacidad de la nación para ayudar a las víctimas de delitos y ofrecer liderazgo en el cambio de actitudes políticas y prácticas para fomentar la justicia y el sanar a todas las víctimas de delitos, además de gestionar los fondos para combatir la trata. También se administra el Fondo para Víctimas de Delitos y se apoya los programas de compensación y de asistencia a víctimas a nivel estatal. De forma específica, se pretende aumentar la capacidad para identificar, ayudar y ofrecer servicios a todas las víctimas de la trata de personas por medio de programas centrados en las víctimas e informados por el trauma, así como políticas y recursos que fomentan lo que es la justicia, el acceso y el empoderamiento. Y ahora voy a hablar un poco más acerca de nuestra división de la trata de personas en la siguiente diapositiva, por favor. Fantástico. Entonces, esta oficina supervisa la mayor cantidad de fondos federales para los programas para combatir la trata de personas en los Estados Unidos. Gestiona aproximadamente 465 concesiones que cubren casi cualquier estado y territorio, como ya hemos visto en el chat hoy, y la mayoría de estos fondos apoyan servicios directos a las víctimas, así como equipos multidisciplinarios, respuestas a nivel estatal a la trata infantil y también de jóvenes y capacitación y ayuda técnica. Próxima diapositiva, por favor. Esta es un resumen general de todos nuestros programas contra la trata de personas. Es posible que encuentren a su programa en uno de estos
recuadros. Y la orientación del día de hoy está destinada a todos los subvencionados del año 2023 en todos estos programas. Quería señalar que habrá orientaciones adicionales que van a estar destinadas a sus programas específicamente. Así que estén atentos acerca de información que van a recibir de sus gerentes de subvenciones, entre otros, acerca de las siguientes orientaciones. Próxima diapositiva. Entonces, al comenzar con respecto a la planificación de programas, queríamos recordarles la importancia de entender y consultar la solicitud de peticiones. Tiene información específica acerca de los requisitos y puede responder algunas de sus dudas que sean más específicas a sus programas. Entonces, para la primera actividad de este seminario web, les vamos a pedir que cada uno de ustedes abra su solicitud de peticiones para que podamos repasar los requisitos de programas. En la siguiente diapositiva y en el chat van a encontrar enlaces específicos a el documento que estamos refiriendo para el 2023. Entonces encuentren la solicitud de peticiones. Les vamos a pedir que hagan clic en el enlace específico y que descarguen y abran su documento. Van a ver en el chat específicamente el documento para el programa de asistencia para vivienda, también el modelo colaborativo optimizado. Hay que encontrar el enlace específico para el programa de cada uno de ustedes y entonces le vamos a pedir que vayan a ese documento, que lo abran y en la siguiente diapositiva verán lo que aparecerá en la página web. Una vez que hagan clic en el enlace, debería dirigirlos a una página que aparece así. Este es simplemente un ejemplo, por ejemplo, para el programa de asistencia de vivienda antitrata. Van a hacer clic en el botón que dice download o descargar y allí deberían ver el documento específico de solicitud de peticiones. Al abrir esa solicitud de peticiones, van a ir a la tabla de contenidos y luego en la tabla de contenidos hay dos maneras de encontrar sus requisitos obligatorios para programas. Pueden ir a la tabla de contenidos y hay algunos documentos que tienen una categoría específica que se conoce como requisitos obligatorios para programas. Si su documento no tiene requisitos obligatorios de programas en la tabla de contenidos, vayan a la categoría de información específica que aparece en la solicitud de peticiones. Y pueden hacer clic allí y eso los va a llevar a un espacio donde aparecen todos los requisitos obligatorios para su subvención. Entonces, hay que tomar cierto tiempo para conocer los requisitos obligatorios del programa y asegurarse de que están ayudándolos a guiar su trabajo y el plan para sus programas. Y en caso de dudas, comuníquese con el administrador de su subvención o puede hacer sus preguntas a través del botón QA, que es el botón de preguntas. Y por ahora le voy a pasar la palabra a Tiffany, quien nos va a explicar otra parte del seminario web. Gracias, Natalia. Vamos a avanzar. Bueno, ahora les voy a pedir a todos los subvencionados que ya tienen rol asignado en Just Grants, que por favor ingresen a Your Just Grants. Tienen que tener credenciales de usuario y un rol asignado en Just Grants para poder acceder al sistema. Una vez que inicien sesión en el sistema de Just Grant, les voy a pedir que vayan a la subvención del 2023 y confirmen quién es el gestor de sus subvenciones y les vamos a pedir que se mantengan conectados a ese sistema durante el resto del webinario. Muy bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar acerca de el papel del administrador de la subvención. Ellos monitorean
el cumplimiento de los subvencionados con los requisitos programáticos, administrativos y físicos de reglas, pautas de política y objetivos y planes de implementación. También hacen revisiones dentro del escritorio, también monitoreo a distancia o visitas in situ. Aprueban los informes de desempeño y cualquier tipo de modificaciones a las concesiones. También deben aprobar cualquier tipo de cambios en el alcance del trabajo o el uso de los fondos de las subvenciones para actividades que no se incluyeron en el presupuesto original o la narrativa del proyecto. Y algo que van a escuchar acerca de durante la presentación y al interactuar con su contacto en OBC, van a escuchar diferentes títulos, bien sea especialista de subvenciones o especialista de programa o monitor de supervisor de subvenciones. No quiero que se confundan. También quería mencionar que van a recibir correspondencia del líder de las subvenciones y los programas. También van a recibir correspondencia del administrador de la subvención correspondiente a ustedes en sí. Entonces, hay que llevar un registro de esto y en este momento es posible que no vayan a recibir correspondencia del líder del programa, sino específicamente del gerente de la subvención directamente asignada a ustedes. Próxima diapositiva, por favor. Ahora le voy a dar la palabra nuevamente a Aubrey. Muy bien. Estamos iniciando sesión en Just Grants y vamos a explicar algunas de estas partes en un momento. Entonces, si no abrieron el enlace a su descripción de solicitud, se los vamos a volver a publicar. Entonces, volviendo a Mentimeter, la primera, el mismo número para participar 1-392-4720. Entonces, tuvimos 136 participantes. Vamos a ver si aumentamos la cantidad de participantes que utilizan esta herramienta hoy para responder. Y bueno, algunas veces me pongo a tararear así espontáneamente, así soy. Bueno, todo se congeló ahorita. Bueno, así estamos el martes. Bueno, mientras esto aparece, vamos a leer las preguntas. Tenemos excelentes preguntas. Estamos tratando de ver si podemos lograr participación de más de 138 personas. Una pregunta importante. ¿Qué creen ustedes, cómo creen ustedes que OBC define como fracaso en la administración de sus concesiones? ¿Cómo creen ustedes que OBC lo define? El la utilización de fondos, fraude, mal manejo, falta de respuestas, no hacer informes, no cumplir con los requisitos, no realizar el trabajo descrito, no cumplir con los objetivos. Entonces, nada más tenemos 51 respuestas. Fraude, no elaborar los informes, hacerle daño a los sobrevivientes o perjudicar a los sobrevivientes, sí, claro que sí. Y porque han sido subvencionados por varios años y uno no sabe las preguntas adecuadas. Y podemos bajar un poco más aquí la diapositiva para poder ver el resto de las respuestas. Deshonestidad, incumplimiento, fraude, malversación, que el personal esté siendo parte de la trata de personas, no cumplir, falta de esfuerzo. Sí, entonces, lo que no vimos es hacer preguntas, lo que no vimos es no entender cómo hacer todas estas cosas. Lo que no vimos aquí de las 122 respuestas es que sí podemos hacer preguntas y que no se espera que sepamos todo, porque para eso no estamos aquí, no tenemos la obligación de saberlo todo. No atender a clientes,
llegar tarde. Y entonces lo más importante es la comunicación y asegurarnos de hacer preguntas, incluso si has hecho esta pregunta antes. Muy bien. Hemos definido distintas partes de lo que OBC define como fracaso y esto no surge de hacer preguntas, no surge de asegurarnos de que de saber todo, o sea, no cumplir con los objetivos iniciales. Podemos hablar un poquito acerca de eso también. Siguiente pregunta. Empezamos a definir el fracaso, pero ¿qué creen que definiríamos como éxito? ¿Cómo define el éxito en la administración de la concesión o BC? ¿Ver a todas las personas o atenderlas? Bueno, la conexión con servicios, el logro de las metas, trabajo hacia las metas, logro de metas, atención centrada en la persona, con conciencia del trauma. Vamos a ver un poco más aquí abajo. cum- Cumplir las metas también lo pusieron. Ser creativos e intentar nuevas estrategias, ¿sí? Algunas veces uno intenta cosas que no salen del todo bien. Cumplir, cumplir los logros, trabajar con el administrador de subvención, atender a los sobrevivientes, atender a los participantes, buenos informes, flexibilidad, ¿sí? Colaboración, éxito entre los sobrevivientes, generar impacto, atender a clientes, una participación significativa y segura, cumplir metas, impacto a la comunidad, tener conciencia con nuestros socios, entender qué es la trata. Entonces, ¿por qué no hemos puesto aquí eh, que se trata acerca de las cifras puramente? Tenemos que atender a todos los sobrevivientes. No hemos visto que esto surja aquí en las preguntas. Alguna de las cosas más valiosas para OBC, brindarles apoyo a todos ustedes. Se trata de la calidad y de la intención y realmente tener la conciencia de cómo se manifiesta el éxito en la comunidad. Entonces muchas veces nos quedamos atascados en lo que es equivocado. Entonces aquí pueden ver los indicadores de éxito. Bueno, por ejemplo, no pude entregar el, el informe hoy, pero estuve allí presente con mi personal. Y muchas veces esto se siente como muchísimo trabajo, entonces esos pequeños elementos son sumamente importantes. Y bueno, poder ser flexibles y cambiar las metas trabajando con el administrador, el espacio donde estaba la agencia cuando se redactó la solicitud y luego después, por ejemplo, vimos el valor de la flexibilidad, sobre todo durante la pandemia. Sí, estos son excelentes recordatorios a medida que seguimos aprendiendo más de esto. Excelente, muy bien. Tiffany, vamos a entender mejor entonces los roles y los cargos desempeñados. Creo que saltamos una diapositiva, las expectativas de OBC para los subvencionados. No, una más. Aquí la tenemos, gracias. Ahora vamos a hablar de las expectativas de OBC para los subvencionados. Se espera que entiendan el documento de solicitud y las condiciones específicas de la concesión y los requisitos para su subvención, que conozcan los objetivos, metas, actividades y materiales de solicitud para su proyecto, que trabajen con el administrador de su subvención para la administración de su concesión y conocer cómo sortear los diferentes sistemas del DOJ, del Departamento de Justicia y ubicar los recursos de apoyo. Y entonces, cuando hablamos acerca de la actividad, la comunicación frecuente es importante responder a tiempo, oportunamente. Estamos aquí para ayudarlos a sortear cualquier duda para poder cumplir y atender a sus comunidades. Próxima diapositiva. Las expectativas de los subvencionados para OBC. El de administrador de subvenciones ayudará a su organización a sortear el proceso de
inicial. Responder preguntas, abordar dudas que pudiera tener acerca de las condiciones, va a revisar todas las modificaciones de las subvenciones en Just Grants, va a abordar cualquier tipo de inquietudes y va a impulsarlo para la aprobación final. Va a trabajar con ustedes para asegurar que cualquier tipo de cambio programático financiero se documente. Va a trabajar con el proveedor de asistencia técnica para garantizar que ustedes estén recibiendo asistencia técnica y capacitaciones solicitadas. Les va a informar acerca de los eventos y los recursos de OBC para apoyar sus requisitos de programa. Va a consultar con su equipo con respecto a cualquier tipo de cambio en el programa, cambio de alcance, cambios de personal, y los va a referir con recursos, capacitaciones, pautas y páginas web útiles. Entonces, la siguiente diapositiva es para mostrarle dónde están las preguntas y respuestas de la VC y creo que vamos a poner también el enlace en el chat. La OVC recientemente ha puesto a la disposición del público lo que es una hoja informativa acerca de los programas que tratan para combatir la trata de personas. Estos incluyen lo que son preguntas específicas de naturaleza financiera, administrativa y de programa y respuestas acerca de nuestra oficina y de las concesiones. Se anima a todos los beneficiarios a que visiten y consulten esta página con frecuencia. Y próxima diapositiva, por favor. Esta diapositiva tiene que ver con entender las asignaciones de roles. Y aquí vamos a hablar acerca de lo que son los administradores de la concesión y también el personal de los programas. Los administradores de la concesión sirven como el punto de contacto principal para la concesión. Son los responsables de los informes de rendimiento y de la modificación de la concesión de la subvención, de todo lo que tiene que ver con las presentaciones y deben asistir y ayudar a todo lo que tiene que ver con el liderazgo, con las capacitaciones específicas y con el apoyo técnico. Estos tienen que completar lo que son las capacitaciones de gestión financiera del Departamento de Justicia, que es específica para subvenciones, y es importante que la ayuda técnica ofrezca la información de contacto necesaria. El gestor financiero es el responsable para centrarse en todo lo que tiene que ver con la capacitación, elaborar informes y mantener el tiempo. También tienen que completar lo que es la capacitación de gestión financiera de las subvenciones del Departamento de Justicia y completan los informes financieros trimestrales. O sea que tienen que ofrecer tanto la capacitación como ofrecer la confirmación de que una persona ha completado la capacitación por medio del gestor de la subvención. Entonces, esta persona puede marcar que se han cumplido los requisitos y también se encarga, como ya dije con anterioridad, de completar los informes trimestrales y también supervisa lo que es el mantener el tiempo, las facturas, etcétera. Ahora, el personal del programa es el que dirige todo el servicio y que esté el personal listo para trabajar, sabe exactamente qué tipos de clientes pueden optar a esto y qué tipo de servicios, qué dice la subvención, quién va a ofrecer los servicios. También este personal de los programas es el que se encarga de inscribirse al listserv del proveedor para que puedan recibir información específica y oportunidades específicas. Próxima diapositiva, por favor. Y voy a ceder ahora la palabra a Darian. Gracias, Stephanie. Hola a todos. Entonces, creo que ahora vamos a pasar a la parte más emocionante de la presentación. Espero que también lo piensen así. Vamos a estar hablando acerca del portal de Just Grants. Espero que todos hayan tenido ya acceso a la plataforma. Y si no han tenido acceso, todavía no la han visto, pueden abrir cualquier navegador y simplemente pongan Just Grants. Aquí lo más importante es, lo que yo quiero hacer es desglosar bien el sistema para mostrarles a ustedes qué pueden encontrar ahí, dónde encontrar la información y demás. Entonces, para aquellos de ustedes que no tienen acceso todavía a Just Grants, yo les prometo que lo tendrán y que habrá más información. Entonces, de nuevo, para los que tienen acceso, cuando ingresen en el sistema, la pantalla que tienen deberá ser algo así como esto.
tendrán bajo My Work List o mi lista de trabajo, ahí va, ese apartado va a incluir todos lo que son los puntos específicos de su concesión. Y esto espero que les ayude a ustedes a familiarizarse más con el sistema si es que ya no están familiarizados ya. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, algo que esperamos que ustedes con lo que esperamos que ustedes se familiaricen es de nuevo en la parte de la derecha y tenemos en esta zona donde ustedes pueden subir cualquier documento que tengan referido con la concesión. Esto puede incluir, por ejemplo, los acuerdos de su organización o los documentos específicos de auditorías. Este es un lugar fantástico para que puedan subir también el certificado de haber completado el curso de capacitación de gestión financiera. Si no lo completan, van a tener recordatorios una y otra vez para que lo completen. Tendrán muchos recordatorios de ese tipo. Como ya he dicho, este es un lugar fantástico para que suban todos esos documentos. Una vez que los suban, la persona que está a cargo de supervisar su subvención podrá ver que están todos los requisitos cumplidos en cuanto a los documentos que necesitan. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, en cuanto a los papeles de la entidad, y vamos a ver esto ahora en este apartado, aquí pueden ver ustedes todos los miembros de su organización que han recibido un rol específico, un papel específico para su concesión. Como recordatorio a todos, solo el administrador asignado de la entidad es el que puede asignar roles. Si por alguna razón su gestor financiero necesita cambiar algún miembro del personal o lo que sea, la única persona que puede hacer ese cambio es el administrador de su entidad. Esa persona tiene que ingresar en el sistema y tiene que solicitar todos esos cambios o efectuar esos cambios. Tenemos un par de preguntas. Entonces, en el apartado de los documentos de la entidad, ¿podemos ir atrás un poco? Sí, sí, por supuesto. Si ellos no ven documentos donde dice Entity Documents, si ahí no ven Entity Documents, ¿está bien? Sí, absolutamente. A ver, ahí el beneficiario o cualquier miembro puede subir cualquier documento. Cualquier documento que tenga, por ejemplo, por fines de mantener simplemente un registro de documentos. Entonces, cualquier miembro que tenga un papel puede ver esos documentos y también la persona a cargo de su subvención, el gestor de su subvención puede verlos también. Entonces, cualquier documento de la entidad lo puede subir cualquier persona con un papel. Miembros del personal que tienen papel asignado en Just Grant, sí. Entonces, por ejemplo, el gestor financiero, el gestor de la concesión, el administrador suplente, cualquier persona con un rol podrá subir documentos. Fantástico. Y entonces, si alguien más tiene preguntas, por favor, pónganlo en el apartado de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Sí, sí, absolutamente. Entonces, podemos seguir avanzando. Siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, ahora tenemos la pantalla de concesiones activas. Para ver esto, solamente hay que hacer clic en el botón que pone Awards o concesiones. Quisiera llamar su atención a la parte muy superior de la pantalla donde dice en lila Pending Active o activo pendiente. Eso es lo que vamos a tener en todo momento. Eso quiere decir que nuestra concesión es activa, que no se han retirado los fondos. No se preocupen por lo dependiente. Eso, lo que es pending, lo que pone pending, eso es lo que ustedes quieren ver y quieren tener en su concesión. Sin embargo, eso va a cambiar de forma automática si alguno de sus informes de rendimiento, o alguno de sus informes financieros o cualquier otra cosa, pues que hay una mora en el pago o que hay algo que falta. Si es así, entonces Just Grant se comunica con el sistema y dice que hay una mora y que ustedes no están cumpliendo con los requisitos, se va a suspender y entonces no van a poder sacar fondos. Esto no es un botón que su gestor de la subvención hace ni nada, sino que eso se hace de forma automática cuando no se cubre algún requisito. Y además, sus fondos se pueden cortar si lo que es la inscripción o registro en SAM ha caducado. Entonces, eso, si ven suspendido, suspendido y no saben por qué, recuerden la fecha de vencimiento y porque igual ese es el problema, que se ha vencido en SAM. Y vamos a seguir avanzando.
Perfecto. Condiciones de la concesión. Entonces, pueden ver lo que son las condiciones de su concesión en dos elementos específicos. Uno es en el botón que pone Awards o concesiones. Entonces, aquí nosotros tenemos este perfil que una organización nos cedió. La forma en la que esto se ve en la pantalla justo ahora es muy útil. Es muy útil sobre todo cuando estamos revisando la concesión. Podemos hacer clic en el botón que pone acción, que está en la parte derecha, y ahí podemos seleccionar la opción de print o impresa. Y luego si podemos pasar la siguiente diapositiva. Entonces, eso se vería de esta manera. Si damos al botón de print, se vería de esta manera. Otra forma en la que podemos imprimir las condiciones de la concesión es yendo al perfil donde pone Award Packet o paquete de la adjudicación o de la concesión, y de ahí podemos ver como una especie de acordeón de todas las presentaciones como recordatorio. Cuando hablamos de presentaciones, la mayoría de estas van a estar pendientes tanto por OVC, todos los programas contra la trata de personas, también un recordatorio aquí, que eso requiere que el Departamento de Justicia, eso requiere una capacitación específica por el Departamento de Justicia. De nuevo, donde se indique que el administrador de la subvención y el gestor financiero tienen que hacer esa capacitación. También quiero recordar que si esos miembros cambian en cualquier momento, quien sea que asuma el papel tiene que hacer esas capacitaciones. Entonces, dentro de las condiciones de la concesión, usualmente las últimas de las condiciones que aparecen enumeradas van a ser las que van a requerir acción específica por su parte. Entonces, por ejemplo, yo creo que casi todas las que son nuevas tienen como una autorización de, entonces, un 90% de sus fondos puede depender de que el presupuesto sea revisado por un gestor de presupuestos de subvenciones. Entonces, por favor, hablen con su gestor financiero de la subvención si tienen alguna pregunta específica en este sentido. Muy bien. Y siguiendo avanzando y viendo ahora informes de rendimiento. Estos informes de rendimiento se pueden encontrar en dos lugares. Si vamos, por ejemplo, a lo que es My Worklist en la página principal de Just Grant, o podemos hacer clic bajo la pestaña de gestión de rendimiento en el perfil de la concesión. Por favor, asegúrense de hacer clic en el informe de rendimiento para encontrar el periodo correcto de elaboración del informe cuando estén trabajando en sus informes semianuales, porque todos los informes que ustedes tengan que completar en el periodo y que estén abiertos porque por alguna razón, por ejemplo, han estado trabajando en el informe, en el periodo del informe específico, igual eso no es lo que ustedes quieren. Entonces, cuando estén intentando trabajar en su informe específico, pero hay un plazo y ustedes quieren asegurarse de pulsar en el hacer clic en el específico en el que quieren trabajar, porque los van a ver todos, entonces hacer clic en el específico. Con cada informe de rendimiento van a ver un número de identificación de caso para la pregunta narrativa. Entonces, esto no es más que una parte de su informe de rendimiento. Esta pregunta de narrativa es donde ustedes ofrecen la información específica de lo que ha tenido lugar durante el periodo en el que tienen que redactar el informe. Ahí cuentan la semana, exactamente lo que pasó, los desafíos, mucha información. Adicionalmente, esta presentación específica de este informe debe incluir una copia del informe de datos generado por el sistema de PMT o sistema de herramienta de medimiento de rendimiento, de medición de rendimiento, y hablaremos más acerca de lo que son las medidas de rendimiento más tarde en esta presentación. Y eso lo veremos en otras diapositivas que están por venir. Quiero asegurarme de que cuando vayan a entregar el informe, tienen que bajar hasta la última, hasta la parte, hasta el fondo de la página,
hasta la última parte. Ahí pueden poner los anexos y tienen también el botón de enviar. Tienen que hacer clic en ese botón para poder enviar el informe de desempeño. Muchas veces esto vemos que es un problema porque la manera más obvia sería hacer clic en guardar porque es difícil encontrar ese botón de enviar. Cuando ya estén listos para enviar el informe en sí, asegúrense de encontrar el botón que dice enviar o submit. Recomendamos altamente agregar la fecha de entrega para estos informes ahora. Estos informes se tienen que enviar de manera semianual el 31 de enero para el periodo entre julio y diciembre y el 30 de julio de junio para el periodo entre enero y junio. Los subvencionados del año fiscal 2023 tienen la obligación de enviar un informe de desempeño antes del 30 de enero para el periodo de octubre a diciembre de 2023. Nos sabemos que hay muchos subvencionados que todavía están esperando una autorización de presupuesto y es posible que no hayan iniciado sus actividades de proyecto. Eso es totalmente normal, pero tienen la obligación de enviar un informe de desempeño antes del 30 de enero y pueden hablar con su administrador de subvenciones en caso de que tengan alguna duda. Próxima diapositiva, por favor. Bien, vamos a hablar acerca de los productos u objetivos cumplidos del programa. Ese descripción de solicitud va a explicar los requisitos dentro de la sección de objetivos, metas y entregables. Búsquenlo en la sección, definitivamente tienen que conocer muy bien la descripción de la solicitud y cuáles son sus requisitos. Entonces, para encontrar esa sección en Just Grants, pueden hacer clic en la pestaña que dice gestión de rendimiento o performance management y bajar hasta la última parte de la página. Pueden ver aquí en la captura de pantalla, tienen esa sección, pueden hacer clic y ven el periodo de rendimiento, pueden completar y entonces luego van a ver esa sección de deliverables o entregables. Ahí pueden anexar y enviar a la organización cualquier tipo de políticas y este es un excelente lugar donde pueden enviar las políticas contra la trata y procedimientos una vez que los solicite formalmente OBC. Hay información acerca de ese proceso en las condiciones de la subvención y en la descripción de solicitudes, pero no vamos a comenzar ese proceso sino hasta principios de la primavera, así que estén atentos porque les vamos a enviar esa información en los próximos meses. Bien, ya casi vamos a terminar con este sistema Just Grants, se los prometo. Por último, vamos a hablar acerca de los informes federales financieros o FFR. Es bastante fácil ubicarlos, lo van a ver en el informe de informes federales financieros. Entonces, cuando quieran iniciar un FFR, pueden hacer clic en el botón y pueden empezar a elaborar ese FFR para el periodo del informe. Y si conocen un poco Just Grants, hay que estar conscientes de que el botón hacia atrás no funciona muy bien. Traten de no tocar ese botón hacia atrás porque de lo contrario los pudiera sacar totalmente del sistema y entonces van a tener que empezar desde el principio. También recomendamos agregar las fechas de entrega de estos informes a su agenda ahora mismo. Van a tener las fechas de entrega del 30 de enero para el periodo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, 30 de abril para el periodo entre 1 de enero y 31 de marzo,
30 de julio para el periodo del 1 de abril hasta el 30 de junio y 30 de octubre para el periodo entre julio y septiembre. Quiero resaltar que se les exige a los subvencionados del año 2023 que envíen un FFR para correspondiente al periodo entre octubre y diciembre de 2023. Y sabemos que todavía pudieran estar esperando aprobación del el presupuesto y quizá no hayan iniciado las actividades del proyecto. Es totalmente normal, pero sí es obligatorio que nos envíen ese informe para ese periodo. Bien, bueno, ya terminamos con la parte de Just Grants. Me encanta. Vamos a hablar acerca de otros temas vinculados con Just Grants. Entonces, HTC nos va a llevar a la página web de capacitación y creo que van a poner un enlace también en el chat. Bien, perfecto. Esta es una de mis páginas favoritas y qué pena decirlo acerca de Just Grants, pero desearía que más personas supieran acerca de esta página web y que la ubicaran y por eso la voy a promocionar. Desde aquí, HTC va a estar haciendo la navegación y esta página web de recursos y capacitaciones en Justice Grants está diseñado para ayudarlos a navegar este sistema. Contiene todo tipo de información con respecto a capacitaciones en este sistema, lo cual es excelente. Podemos hacer clic en el recuadro de capacitación. Perfecto. Entonces aquí es donde pueden encontrar las capacitaciones con respecto a cualquier tema importante que tengan en mente. Y el equipo de Just Grant ha organizado todo con unos recuadros bien organizados según el área y según tema. Entonces puede ser acerca de la experiencia del usuario, envío de solicitudes, aceptación de concesiones, administración de concesiones, modificaciones, informes financieros, informes de rendimiento, monitoreo, cierre y nuestras sesiones virtuales de preguntas y recursos. Entonces, una de las cosas que quiero destacar son esas sesiones de preguntas virtuales. Si podemos hacer clic allí, por favor. Este creo que es uno de los secretos mejor guardados y ojalá no fuese un secreto. Este equipo facilita sesiones semanales que les da la oportunidad a los usuarios de recibir capacitaciones específicas y apoyo o soporte técnico con este sistema. Hay sesiones semanales acerca de varios temas, aceptación de concesiones, entre otros. Entonces, recomiendo altamente guardar esta página y tenerla en cuenta porque son un excelente recurso y pueden recibir mucha ayuda individualizada de parte de ellos. Vamos a deslizar la página hacia arriba, por favor, y pueden hacer clic en el botón de recursos al principio, en la parte de arriba de la página, por favor. Sí, perfecto. Quiero resaltar otras cosas más. Esta página de recursos es donde pueden encontrar información acerca de temas no relacionados con Just Grants. Pueden ver otros recursos de financiamiento, grants.gov, sam.gov. Vemos muchas preguntas acerca de ASAP y esos recursos que tienen allí acerca de ESAP son fantásticos. Hay una lista de verificación para inscripciones, preguntas frecuentes, guía de usuario y el administrador de subvenciones no es responsable por ESAP. No tenemos acceso a esto. Si tienen preguntas acerca de ESAP, se las deberían dirigir a la oficina del jefe financiero y no al gerente del programa de OBC. Y les vamos a dar esa información de contacto en la descripción de la solicitud. Y ya terminamos con Just Grants y los temas relacionados con Just Grants. Desde aquí vamos a pasar
a la página web de OBC acerca de la trata de personas. Vamos a poner un enlace en el chat. Si quieren hacerlo ustedes, simplemente pueden poner OBC Human Trafficking Program en inglés y así les debería aparecer la página también. O de lo contrario, pueden ir a la página que pusimos en el chat. Bueno, veamos la página principal de trata de personas o acerca de trata de personas de OBC. Y al principio van a ver una barra de herramientas que les va a ayudar a navegar las diferentes áreas de interés de OBC. Y vamos a ir a la parte de información general acerca de trata de personas. Y entonces en el cuerpo de esa página principal van a ver ese resumen o sinopsis general acerca de la trata de personas, definición, cómo es la cómo podría aparecer la victimización o manifestarse. También hay anuncios, recursos y proveedores de asistencia técnica y capacitación. Y si regresamos al principio y vamos a ver a la derecha, hay un panel de información y allí hay diferentes enlaces que los van a ayudar a navegar a diferentes áreas de interés. Entonces, por ejemplo, aquí está el mapa de grupos de trabajo y servicios. Entonces, allí pueden ver dónde estamos financiando programas contra la trata de personas a nivel nacional. Y en otras áreas en esta barra incluyen la sinopsis, información acerca de trata de personas, víctimas sobrevivientes, profesionales antitrata, subvenciones, el mapa de servicio que acabamos de ver y las preguntas frecuentes acerca de los programas contra la trata de personas, ayuda con asistencia técnica y otra información adicional. Entonces ahora vayamos a la página web con las preguntas frecuentes. Muy bien, perfecto. Antes de comenzar, ¿quién ha ido a la página de preguntas frecuentes del programa contra trata de personas de OBC? Díganos, ¿quién ha ido a esta página? Lo pueden poner en el chat o pueden indicarlo con el pulgar arriba. Excelente, muy bien. Entonces, hay algunos de ustedes que sí conocen muy bien esta página. Entonces, independientemente de que conozcan la página y dependan de ella para buscar información o si nunca la han utilizado, tengan en cuenta consultar la descripción de la solicitud porque generalmente encontrarán las respuestas allí. Entonces, al bajar la página van a encontrar varios filtros y pueden buscar información según diferentes tipos de áreas de enfoque financiero, pueden elegir los diferentes temas, pueden ver aquí el menú desplegable con los temas. Por ejemplo, si no están muy seguros acerca del tema o la pregunta que se vincula a ese tema, pueden poner palabras clave y allí van a aparecer las páginas o las preguntas frecuentes vinculadas con las páginas con las palabras que pongan en la barra de búsqueda. Cuando escriban match, van a tener diferentes preguntas que quizá estén vinculadas con la pregunta y si hacen clic en cada una, van a ampliarse y van a ver más información. Excelente. Entonces veamos otro término. Busquemos obligatorio, mandatory en inglés. Nuevamente, estas son palabras clave que las van a ayudar a formular su pregunta o encontrar la respuesta necesaria. Entonces, mandatory o obligatorio nos dio dos respuestas. Entonces, vamos a buscar la palabra prevención. ¿Qué aparecerá? Bien, perfecto. Entonces, aquí pueden ver información específica respecto a ese término prevención, la cual vamos a mencionar en un segundo, es muy importante. Entonces, tomemos un minuto para navegar a esta página y busquen diferentes términos. Admisibilidad de clientes sería un buen término para buscar y ver qué aparece, o la palabra prevención también.
Entonces tenemos aquí dos áreas en elegibilidad del cliente y esas son muy importantes porque hablan acerca de restricciones de edad y de otros parámetros que OVC considera como un cliente no elegible. Entonces, vamos a volver y vamos a utilizar el término prevención, por ejemplo. Y aquellos que nos están siguiendo, por favor, presten atención a la terminología utilizada. Un minuto para que todo el mundo pueda tener tiempo de echarle un vistazo también. Muy bien, la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿podemos utilizar el fondo de VC para apoyar actividades de prevención? ¿Alguien puede responder esta pregunta? ¿Alguien de las personas que están aquí? El fondo de la OVC se puede utilizar para actividades de prevención. A ver, aquí vemos que Lita dice no. Entonces, la respuesta es sí y no. Actividades de prevención se permiten, pero solo si se encuentran bajo una licitación específica. Y esa licitación es evitar el tráfico de niñas, es decir, programas específicos. Entonces, por lo general, las actividades de este tipo de prevención no se permiten. Si alguien se centra en las medidas de rendimiento, miremos lo que es la pestaña de financiación y concesiones que pueden encontrar en la barra de herramientas en la parte superior de la página web de la OVC. Ahí en la parte superior tenemos financiación y concesiones. Entonces ahora vamos a volver y vamos a navegar lo que es la página web de la OVC. Muy bien, perfecto. Entonces, si vamos a la parte del centro de la página, vamos a seguir bajando. Uy, tenemos que estar en el apartado específico de medida del rendimiento. Aquí muy bien. Entonces, si vamos bajando, bajando, llegamos a los enlaces. Perfecto. Ahí vamos a ver un enlace para el año fiscal 2020-2022, que es la capacitación de elaborar informes del rendimiento. Y ahí, si seguimos bajando, también tenemos otro que es de elaboración de un informe semianual de la narrativa, de la narrativa. Entonces, aquí el sistema de PMT, que es donde ponemos la información específica de rendimiento, eso de forma específica se va a vincular con el PMT. Para encontrar esta información, uno puede utilizar el contáctanos a nosotros, que es en la parte derecha, un panel informativo y ahí lo puede encontrar. Y alguien del equipo de la agencia va a poner esa información específica para ustedes en el chat, o sea que la tienen en el chat esa información. Muy bien, ahora vamos a navegar por la guía financiera del Departamento de Justicia, de las subvenciones del Departamento de Justicia. Y aquí tienen una captura de la guía financiera. Ahí pueden encontrar información clave. Lo que van a observar se encuentra en la parte superior. Entonces ahí encuentran enlaces a lo que son los 10 temas principales. Sistemas de gestión financiera, costos permisibles, costos no permisibles, informes federales financieros, informes de rendimiento, requisitos de auditoría, costes de conferencia, ajustes a las concesiones, contabilidad o responsabilidad. Si siguen bajando, bajando, encontrarán la guía en PDF. Yo les recomiendo bajarla y guardarla. A veces es más fácil navegar la versión esta del PDF utilizando la opción específica de control buscar, utilizando palabras clave. Muy bien. Entonces, esto en realidad concluye esta parte de navegar por la página web de la Oficina para Víctimas de Delitos. Y ahora pasamos la palabra a Aubrey. Fantástico. Entonces, seguro que muchos de ustedes dicen, vale, ahora mismo, ¿dónde hemos ido?
Si eso es así, ustedes están ahora mismo en el mundo, en el momento en el que tienen que estar en esta orientación. Lo bueno eh, de este taller es que se está grabando y lo van a poder volver a ver y también van a tener toda la información, la van a recibir. Entonces, solo queremos decirles que hay recursos disponibles y a veces simplemente es darnos una llamada y por favor busquen y encuéntrenlo en el navegador, no se preocupen por nada, van a tener contexto, yo lo prometo. Ahora entonces ustedes van a ver qué más hay. ¿Están preparados para la parte de... Vamos a hacerles una prueba? ¿Sí? Muy bien. Entonces, escenario uno. Necesitan encontrar una lista de las condiciones de su concesión. ¿Dónde irían a encontrar esta información? Por favor, pongan las respuestas en el chat. ¿Dónde vamos? Just Grants, Just Grants. Muy bien. Muy bien. Fantástico. Sí. Muy bien. Entonces sí que han aprendido cosas hoy. Estamos ganando en las preguntas y respuestas, en el chat. Muy bien. En el paquete de la concesión, en Just Grants. Fantástico. Ya, sí que yo lo sabía, yo lo sabía. Muy bien. Mira, Kelly. Just Grants, Awards, Award, concesiones, concesiones. Sí, hemos aprendido hoy mucho, hemos aprendido hoy mucho. Fantástico, fantástico. Segundo escenario. Muy bien. Necesitan más información acerca de costes permisibles y no permisibles. ¿Dónde vamos para encontrar esta información? OVC, solicitación. Muy bien, ahí estamos. Departamento de Justicia, Guía Financiera, preguntas y respuestas. Absolutamente. Muy bien. Y además estamos todos siendo muy específicos. Muy bien. La guía del Departamento de Justicia. Eso yo lo tengo guardado. Es un lugar fantástico para encontrar información porque ahí tenemos respuestas. Y luego a todo el mundo le encanta hablar. A veces podemos encontrar respuestas muy rápidas. Miren, todos estamos ganando. Esto es fantástico. Venga, un par de cuestiones más antes de cerrar. No tenemos preguntas abiertas de preguntas y respuestas específicas, entonces si tienen preguntas, por favor, pregúntenlas ahora. Cualquier cosa que se haya respondido, nosotros hemos puesto enlaces a los recursos. Muchos de ustedes tenían preguntas sobre la gestión de la entidad, dónde puedo subir esa información. Entonces, todas esas preguntas se han respondido. Les vamos a dar los enlaces a esas preguntas y a las respuestas. Todo eso van a recibir la información. Lo mejor de esto es que se está grabando. Entonces, si se ponen este vídeo una y otra vez, eso es fantástico. Si no tienen nada que hacer el martes que viene, ahí tienen ya una tarea. Fantástico. A ver, ¿hay más preguntas? Y de nuevo, esto es mucha información. Muy bien. Muy bien, estamos esperando. Hay una pregunta más. ¿Alguien de la oficina quiere responder la pregunta que nos ha llegado por preguntas y respuestas? Hola, Aubrey. Soy Nana. Para responder esa pregunta, uno debería tener acceso a su cuenta en Just Grants. Sin embargo, si estamos hablando acerca de que se haya aprobado el, la subvención es que está esperando que se haya aprobado el presupuesto, que se haya aprobado la concesión, porque son dos procesos distintos. En todo caso, en Just Grants uno debe poder encontrar todo en Just Grants. Vale, y estamos viendo que hay muchas respuestas que se han respondido en Q&A o en preguntas y respuestas, en el apartado específico de preguntas y respuestas. Entonces yo creo que eso ya está respondido. Si hay alguna otra pregunta que ya se haya respondido, vamos a darle la respuesta. Eso también. Muchos recursos que también se han compartido en el chat. No se preocupen porque todos esos recursos también les vamos a hacer llegar esos recursos. Y después tenemos también preguntas sobre informes de rendimiento. Obri, estoy con OVC. ¿Puedo yo dar una aclaración a esa pregunta anterior? Sí.
Entonces, soy asesora de política senior en la división de trata de personas de VC y también soy la gestora de evitar el tráfico de la trata de niñas. Solamente quería aclarar un componente a la pregunta que había antes referida a la prevención de los delitos y que puede financiar la VC. La mayoría de los programas de VC que financian todo lo que tiene que ver con la trata de personas, el propósito de estos fondos es apoyar programas de servicio a víctimas. Por tanto, solicitantes y beneficiarios que no hayan propuesto actividades de prevención primarias bajo el programa, como ya hemos dicho, de prevención. Eso es cualquier actividad diseñada para proteger a los individuos antes de que hayan sido víctimas. Por ejemplo, parar la victimización antes de que, el ser una víctima antes de que suceda, antes de que la persona se convierta en una víctima. El autor del delito, es decir, actividades que se centran en parar al autor de delito, que se centran en la prevención de delitos. Ha habido fondos específicos cuyo propósito principal tiene que ser dar referencias a las víctimas, pero la prevención puede ser un resultado del programa. Entonces, un enfoque podría ser evitar lo que es que la víctima vuelva a ser una víctima. O sea, ese tipo de actividades de prevención sí podrían tener fondos. Si su financiamiento y su enfoque es prevención en ese sentido, entonces podrían recibir fondos. De todas formas, si tienen preguntas específicas sobre esto, pónganse en contacto con nosotros para confirmar. Gracias por aclarar. De nuevo, si tienen cualquier pregunta, por favor, respóndanla y les daremos las preguntas y las respuestas. Vamos a seguir avanzando. Estamos ya casi al final. Vamos a pasar ahora a otro mentímetro, el último mentímetro de hoy. De nuevo, el código QR y de nuevo, quiero que hoy tengamos muchas respuestas. Entonces, de nuevo, menti.com, ingresar el código 13924720. Tenemos un par de preguntas más. Casi hemos terminado. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden los GAAs mantener a otros miembros del personal de programas financiados por OVC informados de todo? Es decir, ¿cómo se puede garantizar que todo el personal tiene toda la información, ya sea emails, muy bien, reuniones, comunicación continua, comunicación directa, hacer comunicados para ver cómo va todo, tener reuniones mensuales, me encanta por medio de un listserv. Muy bien, reuniones, correo electrónico, absolutamente fantástico. Comunicación, ese es el centro, el núcleo de lo que estamos haciendo aquí hoy, es fantástico. Y de nuevo, que es muy fácil, estar muy ocupado, pero toda esta información es muy útil para todos aquellos financiados por este programa de la VC. Entonces, es muy importante compartir. Vamos a, vale, 106 respuestas, siento la presión, ha habido aquí mucha participación, me encanta, me encanta. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este webinario de orientación? ¿Estoy todavía perdido o he ganado mucho? ¿Qué he ganado exactamente? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas hoy aquí? Haber hecho preguntas, buenos recursos, leer lo que son las preguntas preguntadas con frecuencia, he podido hacer preguntas, una gran riqueza de recursos disponibles, he podido hacer cualquier pregunta, necesito más capacitación, sé dónde encontrar ayuda. Muy bien, que la VC está aquí para ayudarnos, fantástico, voy a seguir bajando, ya sé cómo navegar por todo, de nuevo, marcar estas páginas, incluso si lleva tiempo con el personal, ver todos estos recursos y tenerlos todos marcados en el navegador para tener un acceso rápido. Muy bien, todos estamos ganando, ganando información. Esto hoy lo hemos conseguido. Lo hemos visto todo, lo hemos presenciado, lo hemos conseguido. Ya sabemos cómo navegar Just Grants. Muy bien, eso. Si tuviéramos que dar una medalla de oro, la medalla de oro va para la persona que puso cómo navegar en Just Grants. Comunicación, recursos, el personal de la OBC y el personal técnico está aquí para nosotros. Estamos muy contentos por haber completado la capacitación financiera.
El personal de la OBC son aliados, absolutamente, absolutamente. Yo tengo tanta información, conocimiento y respeto por todo el mundo de la OBC y las personas que trabajan en la OBC quieren colaborar con nosotros. Muy bien, me siento validado, ya no me siento solo, absolutamente. Y sí, sí, por supuesto, podemos pasar más tiempo con nuestros proveedores, muchos recursos en línea, preguntas, preguntas, preguntas. Y muy bien, preguntas que podemos responder juntos, porque a veces uno no sabe bien cómo hacerlo. Esto es factible, es posible. También podemos volver atrás, podemos volver a comprobar. Esto es fantástico, me encanta mucho todo lo que estamos viendo hoy. La OBC verdaderamente se preocupa, le emociona a la OBC el trabajo que hacemos. Tenemos recomendaciones de libro, pero esto no es un club de libros. Muy bien, ¿ves? Todo se alinea. Al final, uy, yo pensé que eso era Burger King. Yo sigo con hambre, sigo con hambre. Entonces estamos trabajando en esto como algo personal. Muchos recursos, confía en el proceso. Sí, muy bonito, muy bien todo. Me encanta tenerles a todos aquí. Fantásticos y definitivamente aliados, aliados. Christine Rocks. Muy bien, sí, Christine es fantástica. Sí, 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 podemos hacer una batalla de hecho de baile, una competición de baile. Súper emocionado de tenerles aquí a todos y Cindy ya nos va a cerrar y después tendremos un par de cosas más. Entonces, de nuevo, cualquier cosa que no quede claro. Pueden decir todas las anteriores, pero esto va a estar todo grabado y pueden revisar también. Bueno, voy a repasar las diapositivas, es lo que dicen. Fantástico, qué bien. Bien. Y sí, está bien no saber, pero saber que hay recursos disponibles. Fantástico. Muy bien, Cindy. Tenemos muchas personas que están diciendo que no tienen dudas. Y ahora vamos a seguir explicando las siguientes diapositivas. Aubrey, muchísimas gracias nuevamente. Ahora que llegamos a la conclusión de nuestra presentación en nombre de la División contra la Trata, queremos agradecerles por tomarse un momento en sus ocupados días para venir a esta capacitación. Hubo muchísima información que les dimos el día de hoy y sus gerentes de programa están aquí, junto con los proveedores de asistencia técnica, están aquí para brindar apoyo a sus esfuerzos contra la trata. Ahí pueden cargar documentos, nosotros les vamos a hacer seguimiento con correos electrónicos y les vamos a dar estas diapositivas. Lo que queremos que sepas es que no están solos con todo esto. Entonces vamos a darles también enlaces útiles. Tienen el Just Grants, el sistema ESAP, esos son expertos, ellos los dirige el Departamento de Tesorería y también las medidas o las mediciones de rendimientos y ellos están allí para responder cualquier duda. Y muchísimas, también pueden ver el catálogo de orientación, está desarrollado específicamente para ustedes para que puedan administrar exitosamente sus concesiones utilizando este tipo de recursos y ya pronto lo tendremos. Próxima diapositiva, por favor. También para ayudar con la implementación y gestión financiera. El nuevo Centro de Recursos de Gestión Financiera ofrece recursos para visitas in situ y monitoreo a profundidad, también extensiones y FMRC también puede ayudar con el desarrollo de políticas y procedimientos, presupuestos, prevención de fraudes, contabilidad, informes, retención de registros, tiempo y esfuerzos, todo ese tipo de cosas. Es muy importante para la administración de estas concesiones y esto lo tienen a su disponibilidad. Les vamos a dar más información acerca de esto pronto. Y también, si quieren buscar más información o apoyo para los territorios. Este es un recurso increíble para poder intercambiar preguntas y dudas financieras. Allí tienen muchos recursos.
eh, disponibles, incluso en español también. Y siguiente diapositiva. Los proveedores de asistencia técnica están allí para apoyar sus esfuerzos durante la duración de la concesión. Ellos son los expertos y van a brindar su pericia para las necesidades específicas de sus programas y tienen especialización única, particular en la prestación de servicios, servicios legales, vivienda, grupos de trabajo, la prevención de trata, mejorar los resultados, la participación de los sobrevivientes, entre otras cosas. Próxima diapositiva, por favor. Y esto los va a ayudar. Y de hecho podemos ir a la siguiente diapositiva también. Y tenemos una matriz de información fácil para utilizar que incluye información acerca de todas las capacitaciones y asistencia técnica que ofrece OBC. Pueden buscarlo según audiencia para ustedes y para sus socios para ver qué hay disponible para apoyar sus necesidades de asistencia técnica y capacitación. Entonces, tenemos muchísima información y más que les vamos a enviar. Estamos aquí para apoyar sus esfuerzos y el excelente trabajo que están haciendo para las víctimas y los sobrevivientes de la trata de personas. Muchísimas gracias por todo el trabajo tan increíble que hacen. Y Aubrey, voy a darte la palabra para concluir. Muy bien, entonces, la correspondencia que van a seguir, que van a recibir próximamente. Van a recibir capacitaciones y recursos. Si deseaban que las capacitaciones fueran diferentes o la incorporación inicial, lo hemos cambiado de parte de los administradores de la subvención. Cualquier pregunta relacionada con el presupuesto y correcciones a los programas. Y nuevamente hablamos acerca de que hay varios proveedores de asistencia técnica, algunos que están asignados específicamente al tipo de concesión. Vamos a estar comunicándonos con ustedes. Entonces, si no ha escuchado de nuestra parte, no entren en pánico. Sí, nos vamos a comunicar con ustedes y no tengo una fecha para cuándo nos vamos a reunir nuevamente. No se preocupen, les vamos a enviar esa información también. Nuevamente, estas son maneras adicionales de seguir en comunicación. Vamos a tener suficientes oportunidades para conocernos y recibir más información acerca de cómo los podemos apoyar mejor y las cosas que les podríamos ofrecer como proveedores de asistencia técnica. Tenemos excelentes recursos y personas de contacto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, ganamos, no hay que apretar el botón atrás en Just Grant. Aprendimos que tenemos muchos roles que desempeñamos. Tenemos muchos dulcitos de otoño y en caso que no sepan qué hacer, tenemos varias opciones. Tenemos muchas cosas que pudiéramos hacer para brindarles apoyo. Tenemos la grabación con muchos enlaces y muchos recursos. Así que en nombre de los demás proveedores de asistencia técnica para OBC, en nombre de OBC, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvieron aquí recibiendo mucha información, muchas diapositivas, estuvimos pasando por muchos sistemas y nuevamente estamos muy contentos de trabajar con ustedes a su lado. Es uno de los momentos favoritos del año. Empezar a conocer a los nuevos subvencionados. Entonces, que tengan un día excelente y nuevamente todos los recursos, las preguntas, los enlaces, toda esta información les va a llegar por email en las próximas semanas. Así que gracias nuevamente, que estén bien y feliz día.